Vamos a continuar con el estudio bíblico acerca de quién es Jesús. Ya estamos viendo los títulos de Jesús, la segunda parte. Ya hemos visto dos títulos. El primero era, no sé si se acuerdan, busquen por ahí. Eso es. Ya, uno era hijo de David y el primero que vimos era el ungido, ¿se acuerdan? Porque habíamos visto la figura de Samuel siendo usado por Dios para ungir a un joven David, ¿se acuerdan? El ungido. Se creía que el ungido iba a ser un rey como David. Luego vimos a un hijo de David, de la descendencia. Por eso Mateo se encarga de hacer una genealogía desde los primeros patriarcas, luego pasa por el rey David y continúa hasta llegar a Jesús. Entonces es un descendiente del rey David. Y hoy día vamos a ver dos títulos de Jesús más. Y el primero es algo que ya vimos al finalizar el estudio pasado, que es el siervo sufriente de Israel. Este es un título que ya habíamos conversado, que se contrapone un poco a la de rey glorioso, rey victorioso. Porque ¿cómo es que este rey que va a ser como David va a ser un siervo sufriente? Para ojos de las personas del Antiguo Testamento no era algo fácil de entender. Ahí vemos a Jesús, ¿cierto?, siendo juzgado por los principales sacerdotes. Es obviamente una representación. Este título fue mencionado por el profeta Isaías. Al profeta Isaías, en su libro, es donde él comienza a hablar acerca de este siervo sufriente. Antiguamente existía una controversia sobre quién era el siervo sufriente del que hablaba Isaías. Algunos creían que era Israel de manera corporativa, como Israel siervo de Dios de forma general, como un pueblo sufriente, un pueblo sufriendo. Mientras que otros lo atribuían al rol de Ciro. ¿Usted sabe quién era Ciro? De hecho, que se mencionó a Ciro como siervo de Dios porque él hizo que el pueblo de Dios regresara a Israel luego del exilio, de la deportación. Dios usó a ese gobernante que no era judío, no era israelita, para que volviera un remanente a reconstruir Israel. Pero no era Ciro. Y otros pensaban que era el propio Isaías. Si usted lee la historia de Isaías, es muy sufrida, es muy difícil, porque él, ¿qué es lo que hizo Isaías? Profetizó la devastación que iba a venir por causa del pecado. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No quiso escuchar, no quiso obedecer. Entonces, el pueblo rechazó a Isaías. Entonces Isaías ya estaba entrando en una etapa de decir, Dios, yo hago tu voluntad y me va mal. Entonces podría ser que era un siervo sufriente, pero en realidad tampoco era Isaías. Es probable que siga existiendo este debate, pero el hecho de que los autores del Nuevo Testamento descubrieran el cumplimiento último de esta figura en la persona de Jesús no admite discusión. O sea, en el Nuevo Testamento los autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué es lo que dicen? Que este siervo sufriente que habló Isaías es Jesús. No es Ciro, no es Israel como pueblo, ni era Isaías. ¿Quién era este siervo sufriente? Jesús. Incluso contra la voluntad de Pedro, ¿se acuerdan? Pedro le dijo a Jesús, ¿cómo se te ocurre que vas a sufrir? ¿Cómo se te ocurre que vas a morir por nosotros? Y ahí Jesús le dice, ¿cierto?, esa frase tan dura, apártate de mí, Satanás. Porque él estaba impidiendo que Jesús fuera a la cruz. Y nadie iba a impedir que eso sucediera. El mismo Señor Jesús tomó para sí la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente en la sinagoga. ¿Se acuerda cuando él tomó el rollo y comenzó a leer? Y dice que se le dio el rollo del profeta Isaías. Y justamente esto lo leímos antes de terminar el capítulo anterior, que dice que el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para predicar a todas las personas, sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos.
Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Diciendo, ese siervo sufriente soy yo, porque al finalizar, ¿qué es lo que dice? Hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, decir que Jesús es el siervo sufriente no admite discusión. Era Él. ¿Se dan cuenta? Y luego, ahí dice, por su respuesta enviada a Juan el Bautista. ¿Se acuerda que Juan el Bautista estaba preso por predicarle y también decirle a Herodes que estaba en pecado? Y Juan el Bautista manda a preguntarle a Jesús, ¿eres tú realmente el Mesías o no? Se lo mandó a preguntar con sus propios discípulos. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, vaya y díganle que yo sano a las personas, los endemoniados son liberados, los paralíticos caminan. Y es justamente la declaración que hace Jesús en la sinagoga, que es, he sido ungido para dar buenas nuevas a los afligidos, a dar libertad a los cautivos. Entonces, por estas dos cosas nos damos cuenta que Jesús era el siervo sufriente que habla el profeta Isaías. Isaías profetiza sobre el ministerio de Jesús. ¿Y dónde es más patente? En el capítulo 53. Y lo vamos a leer. Isaías 53. Vamos a Isaías capítulo 53. Y uno, hermano, al ir leyendo este capítulo, uno se va a dar cuenta que es increíble que esto haya sido escrito 600 años antes de que Jesús naciera. Porque es un vivo relato de lo que Jesús hizo y experimentó por nosotros. ¿Lo tiene, hermano? Lo vamos a leer todos juntos ahí. Usted vaya siguiéndome la lectura. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes,
cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Se da cuenta el detalle que tiene esta profecía? Y justamente Dios usó a Isaías, porque Isaías le iba a hacer caso a Dios en lo que le iba a decir. Porque a la hora que seamos nosotros, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer esto Dios? Yo creo que deberías arreglar un poco por aquí, por allá. Pero sabe que Isaías simplemente recibe la revelación de Dios y él la escribe. Él no juzga ni critica lo que Dios le dice, sino que es algo directo. De hecho, Isaías es el que dice que el niño Jesús iba a nacer de una mujer virgen. Entonces, él pudo haber dicho, ¿cómo voy a escribir esto? Es una locura, no tiene nada de lógico, ¿cierto? Pero él lo hizo porque se iba a cumplir la palabra de Dios. Y aquí dice que este siervo sufriente iba a cargar los pecados del pueblo sobre él. ¿Y qué nivel de detalle aparece en el versículo 9? Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Jesús nunca pecó, pero fue enterrado como un criminal, o fue muerto como un criminal, en este caso fue crucificado, entre criminales. Y mira el detalle, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y fue así como sucedió. Y estaba en las manos de Jesús decir, ya, busquemos algún hombre que tenga plata y que me regale la tumba para que esté todo planificado. ¿Estaba en las manos de Jesús hacer eso? No. Y el hecho de que tanto Nicodemo como José de Arimatea pidieran el cuerpo, estaba en ellos. Jesús no les dijo, mire, cuando yo muera, ustedes van a hacer esto. No. Eso fue todo cumplido a cabalidad por las personas sin ninguna presión de Jesús. El estudio reiterado de Isaías 53 incrementa más que disminuye nuestro asombro por su contenido. Suena como el relato de un testigo presencial de la pasión de Jesús. Es como que Dios le revelara como una película a Isaías, viendo lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Entonces, si nos damos cuenta, si Isaías recibió una revelación así, me imagino que Moisés también la debe haber recibido muy parecida cuando escribió la creación. Simplemente Dios le mostró la imagen y él comenzó a escribir. Y vemos relatos, diálogos, y vemos cómo Dios le reveló no solo el hecho en sí de que Jesús murió en la cruz, sino que además de todo el trasfondo que el sufrimiento del Señor conllevaba. Isaías no solo dijo que había un siervo sufriente inocente muriendo, no se quedó ahí. Isaías, ¿qué es lo que explica? Que Él estaba ahí por causa de nuestro pecado. Él estaba ahí llevando los pecados de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Isaías no solamente estaba mirando esa escena, sino que él sabía todo lo que conlleva esa escena. Vimos que el concepto de rey y de siervo sufriente parece contradictorio, pero confluyeron en un solo hombre. Imagen que le fue revelada a Juan mientras estaba en la isla de Patmos, a quien Dios le permitió dar un vistazo detrás del velo del cielo. ¿Cómo es posible que un rey poderoso sea el mismo siervo sufriente? Yo creo que los mismos discípulos en algún momento se dieron cuenta que Jesús no iba a venir como con caballos, con un ejército a destruir el imperio romano. Y algunos se deben haber desilusionado. Porque con la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Jesús siendo llevado por un burrito, siendo llevado, ¿cierto? Ahí, y las multitudes, ¿qué es lo que hacían? Gloria a aquel que viene, ¿cierto? Gloria a Dios en las alturas. Entonces me imagino que también los discípulos dijeron, sí, este es el rey que va a venir a gobernar. Pero después no sucedió eso. Además, no sé si usted ha leído que David tenía un burro. Tiene su burro regalón. Y los reyes en la antigüedad usaban burros. De hecho, hay una parte de la Biblia donde dice que los hijos de David se pusieron a pelear entre ellos y arrancaron cada uno sus burritos. Entonces, el centinela cuando veía a los burritos venir, ahí vienen los hijos del rey, algo pasó. Y ahí usted investigue qué pasó. Un hermano mató al otro porque violó a su hermana y así. El otro cobró venganza y el otro salió arrancando.
Voy a hacer una historia bien resumida. Voy a si quiera querer leer más en detalle. Y todos, cada uno en sus burritos, ahí arrancando. Y sabe que cuando David sabe que su hijo Absalón quiere hacerse rey, ¿sabe lo que él hace inmediatamente? Manda a que su hijo Salomón vaya y sea ungido. Y lo manda en el burro de él. Es mi burro personal, mi burro real. Y ahí es donde es ungido Salomón. Porque obviamente, ¿qué es lo que iba a suceder? Y se iba a levantar una rebelión. Y ahí nos damos cuenta que ellos, al ver la figura de un Jesús que parecía rey, ha montado sobre un burro. O sea, esto era totalmente de la realeza. Entonces ellos dijeron, aquí está, vamos a vencer. Pero lamentablemente no fue así. Y todo esto confluyó. Bueno, el pastor está trayendo un estudio acerca de Apocalipsis, así que no sé si ya ha tocado eso. Vamos a tocar unos puntos para recordar. Muy bien. El león y el cordero, estas son dos figuras, ¿cierto? El león prefigura a un rey poderoso y el cordero, el siervo sufriente. Porque ¿qué es lo que dice Isaías? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Apocalipsis 5, del 1 al 5, lo vamos a leer. Apocalipsis 5, del 1 al 5. Apocalipsis 5, del 1 al 5, dice así. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. A Juan se le indica que vendría, ¿quién iba a abrir el sello para poder leer el libro, este rollo? El león de la tribu de Judá. Es una persona, no es un animal. El autor C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia figura a Dios o a Jesús como un león. En este caso, el león de la historia. Y de aquí lo toma, no es algo inventado por él, lo toma de la palabra de Dios. Jesús es el león de la tribu de Judá. Por lo que estaba esperando que apareciera el gran rey en todo su esplendor, un león triunfante. Eso esperaba Juan. Juan estaba con tristeza porque nadie podía abrir ese rollo, nadie era digno. O sea, Juan estaba totalmente metido en la situación, porque él sufrió, porque no había nadie que abriera ese rollo. Y él se le dice, va a venir el león de la tribu de Judá. Y él dice, bien, va a venir un rey poderoso. El versículo 6 dice, Apocalipsis 5, 6, entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, o un cordero inmolado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Juan quedó perplejo porque lo que no ve es un león, sino un cordero inmolado, de pie en medio de los ancianos. Y este cordero es el que tiene la autoridad y dignidad de abrir estos sellos y de leer este libro. Y ahí en el versículo 12, el mismo Apocalipsis 5:12 dice, ellos cantaban un potente coro, digno es el cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición.
Este rey se hizo siervo, se sacrificó por nosotros. Miles de ángeles cantando, dando gloria a Jesús. Obviamente todo esto es una figura, es una muestra. No es que haya un corderito en el cielo ahí. Aquí está el Cordero de Dios. Yo lo quería conocer. Y va a ser, ve. Es una figura. Porque usted sabe los animalitos cómo son llevados al matadero. Ellos van muy tranquilos. No saben a lo que van. Y así dice la palabra, fue llevado Jesús tranquilo. No abrió su boca y simplemente aceptó lo que venía. Aquí el león y el cordero son la misma persona. El siervo que gobierna como rey. ¿Se da cuenta que nuestro rey es muy distinto a los reyes de este mundo? Porque era un rey siervo. Y la pregunta es, los discípulos y los judíos en general esperaban un rey como David. Y David no calzaba como siervo sufriente. Porque si usted se enfrentaba a David, o David sabía que él se la iba a zafar como pudiera, porque ya lo sabemos. O iba a agarrar una espada o una honda, o se iba a hacer el loco. Pero de alguna manera iba a salvar su vida. O patitas para que las quiero, iba a arrancar. Y Jesús jamás hizo eso. ¿Se da cuenta? Entonces ahí se equivocaron los judíos, los israelitas, en esperar un David. Porque David, hubo uno y se equivocó, y bien feo se equivocó. No crió bien a sus hijos, se portaron mal. ¿Y qué pasó después? Él murió. Pero vemos que esa es una figura solamente de un rey que iba a venir y que era un rey más perfecto. Y que es en Jesús. Obviamente esta imagen está traspuesta porque no puede ser que un león esté muy tranquilo, ¿cierto? En realidad no es el león, sino el cordero. ¿Cómo puede estar tranquilo ahí al lado de ese? Bien, el segundo nombre o título de Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Te has escuchado que a Jesús se le dice el Hijo del Hombre? En el concilio de Calcedonia, en el siglo V, la Iglesia buscó la manera de definir el misterio de que Jesús tenía plena humanidad y plena divinidad. O sea, la Iglesia en los primeros siglos se unieron y dijeron, tenemos que definir este problema. Porque entre nosotros nos peleamos o también no sabemos cómo definir que un hombre sea Dios y a la vez humano. Porque a nosotros no se nos cabe en la cabeza eso. Porque si es Dios, no puede morir. Y si es Dios, no puede estar en un cuerpo humano. Ahora, si es un cuerpo humano y es una persona, no es Dios, y así. Pero dice la Biblia que era tanto Dios como hombre. Nació de una naturaleza divina por la concepción del Espíritu Santo. Ninguna intervención de un hombre varón estuvo en la concepción de María, y la parte humana la dio María. Ahora, hubiese sido genial poder ver a Jesús para ver si se parecía a José o solamente a María. No lo sabemos. Hubiese sido poder ver, porque a nosotros nos gusta ver a los hijos, a los niños, decir, ¿quién se parece? Se parece al papá, a la mamá. Y puede ser que el Señor en su gracia hizo que se pareciera a José. No lo sabemos. ¿Cierto? Para evitar suspicacias y cosas. ¿Cierto? Pero en este concilio se pusieron de acuerdo la Iglesia. Las palabras que la Iglesia convino fueron vere homo, vere Deus. Esto significa que Jesús era verdaderamente humano y verdaderamente Dios, poniendo en relieve sus dos naturalezas. O sea, esta es una enseñanza clave para los cristianos, que Jesús tiene tuvo dos naturalezas, tanto humana como divina. Este es el tercer título más usado en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre. Usted podría decir, pero hubiese sido mejor Hijo de Dios, porque le da como su autoridad. Pero ¿cuál usó más Jesús? El Hijo del Hombre, 84 veces. Y encontramos que es Jesús quien lo usa para describirse a sí mismo. Claramente era su título favorito. Casi en todos se trata de Jesús hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿a Jesús le gustaba que le dijeran así? Lo más probable es que sí, el Hijo del Hombre. Vamos a avanzar. ¿Por qué el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús eligió este título?
Algunos asumen que fue debido a su humildad, porque al decir hijo del hombre, ¿qué es lo que hace? Lo baja al ámbito terrenal. Algunos piensan que evitó los títulos más exaltados y eligió uno que lo identificó con nuestra humanidad. Sin embargo, este título se usa también en el Antiguo Testamento, o sea, no es algo que Jesús comenzó a hacer, sino que viene del Antiguo Testamento. Y su función allí no es para nada modesto. O sea, no es algo humilde usar el Hijo del Hombre, porque es algo glorioso. Principalmente se encuentra en los libros de Daniel y de Ezequiel. En el libro de Daniel, el Hijo del Hombre aparece en una visión del cielo, donde se muestra entre el trono del anciano de días. Usted sabe que Daniel profetiza y habla sobre el cielo, y en el cielo hay un anciano de días. ¿Quién será ese anciano de días? Dios, que está sentado en un trono. El Hijo del Hombre aparece como un ser celestial, una figura trascendente que descenderá a la tierra donde ejercerá como juez supremo. Así lo ve Daniel. Entonces llamarse Hijo del Hombre no es algo poco, no es algo pequeño, es un ser celestial, un ser poderoso. Y a Jesús le gustaba llamarse así, porque Él era ese ser celestial, pues, ¿no? Es interesante comparar la descripción del Hijo del Hombre que hace Daniel y la que hace también Juan en Apocalipsis. Ambos es como que si vieran la misma visión, pero desde dos puntos de vista distintos y de dos épocas muy distintas. Lo vamos a ver ahí. Aquí tengo la comparativa. Visión del Hijo del Hombre. Tanto Daniel como Juan vieron al Hijo del Hombre. Bueno, como lo más probable es que no alcance a leer, yo se lo voy a leer. Pero el primer texto está en Daniel 7, 9 al 10 y 13 al 14. Dice: observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender de las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. ¿Quién es el anciano de días? Dios, Padre, podríamos decir. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y vamos a ver qué es lo que vio Juan en Apocalipsis 1, del 12 al 16. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Y tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol, cuando brilla en todo su esplendor. ¿Se dan cuenta? Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, sus pies como el bronce. Su boca, ¿qué es lo que salía? Una espada. Y Daniel dice que él iba a juzgar al mundo. ¿Y qué es lo que hace la espada? Juzga. Tú para allá, tú para acá. Tú eres bien, tú estás mal. Y ahí dice que es el Hijo del Hombre.
Podríamos decir que la visión de Daniel fue una visión general, porque él ve al anciano de días, el Dios Padre, mandando a su Hijo, dándole orden para que gobierne sobre la tierra, las naciones. Por eso se habla de los fines de los tiempos, que esto ocurrirá en ese momento. Y la visión de Juan, ¿qué es lo que era de Jesús? El discípulo amado. Y por eso podríamos entender que le dio una visión un poco más cercana. Porque aquí, Daniel, ¿a quién describe con los cabellos blancos? Al anciano de días. ¿Y a quién describe Juan? A Jesús. ¿Se da cuenta? Podríamos decir que son dos perspectivas diferentes, pero a la vez una general y la otra más cercana a Jesús. Y yo creo que en la soberanía de Dios, Él le permitió a su discípulo saber algo más, verlo a Él más en detalle. Debe ser algo que Juan no pudo explicar de otra manera, porque no se puede explicar eso. Entonces imagínense unas piernas de color bronce, brillante, y unos ojos como fuego. No es que estaban encendidos como fuego, sino que el color era como el fuego. ¿Existen personas que tienen ese color de ojos? No. Entonces ahí vemos la pureza, el poder del Señor. Entonces, ¿usar el título Hijo del Hombre es algo humilde o no? No. Al parecer, sí, pero era su identidad. Aquí tenemos una imagen obviamente humana de lo que más ha podido hacer el ser humano y vemos a un anciano de días sentado en el trono y dice la Biblia que a su derecha estaba el libro, que nadie podía abrir, los rollos, y estaba siendo servido por cientos y miles de ángeles que lo servían, imagínense, millones sirviendo al Señor. Y vemos la figura en Apocalipsis, donde él esperaba ver un león, ¿qué aparece? Un cordero como inmolado, como que fue sacrificado. Y ellos así sacrificaban a los corderitos. Recuerden que ellos los sacrificaban por el pecado y ellos les cortaban el cuello, donde brotaba la sangre, y eso lo derramaban en el altar. Y ahí el sacerdote tenía que hacer toda una ceremonia con la sangre. Tenía que tocarla, ponerla en el óvulo ahí de la oreja, poner su mano sobre el cordero antes de matarlo. Después tenía que esparcir esa sangre para santificar y tantas cosas que eran una muestra de lo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros. Y gracias al Señor ya no tenemos que hacer todo eso. Solamente debemos rendir nuestra vida al Señor, que ya hizo todo el trabajo completo. Porque ¿qué dijo Él en la cruz? Consumado es. Está todo el trabajo hecho. No tiene que venir otro Cristo, un Cristo 2.0. Yo ya hice mi trabajo y ahora les toca a ustedes. El Hijo del Hombre es una figura de esplendor y poder que no puede pasarse por alto. Su deidad se aprecia en el Antiguo Testamento como también en las mismas palabras, ¿cierto?, de Jesús. Miren lo que dijo Jesús de sí mismo. En Marcos 2:28 aparece ahí. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Jesús dijo esto. Y Él se refería a sí mismo. Yo, el Hijo del Hombre, soy Señor. Incluso de este día que ustedes tanto veneran, tanto idolatran. Y segundo también, en Lucas 2:24, la primera parte, 5:24, la primera parte, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aquí Jesús se está refiriendo a sí mismo, el Hijo del Hombre. Tiene autoridad. Es Dios. Yo soy Dios porque perdono pecados. También es probable que Pablo tomara este título para desarrollar el concepto del segundo Adán. ¿Usted ha leído que el primer Adán, segundo Adán, cómo Pablo los compara? El primer Adán nos trajo el pecado. ¿Y qué es lo que hizo el segundo Adán? Nos trajo a la nueva comunión con Dios, a la reconciliación.
mostrando así a Jesús siendo tanto Dios como humano, tanto Dios como hombre. Muy bien, esto es. Espero, hermano, que sea de bendición saber los títulos de nuestro Señor Jesús, saber quién es. Cuando comenzamos este estudio vemos cómo mucha gente tiene su propio concepto de Jesús y no es bueno. No es bueno que cada uno cree su figura de Jesús diciendo, yo creo que Jesús es así. Yo un día soñé que Jesús era así. Era morenito, no, era rubio, no era. Era alto, no era bajito. ¿Sabe, hermano? Lo mejor es tener la imagen bíblica del Señor Jesús, porque esa es la imagen real. Y si usted se da cuenta, en ninguna parte nos muestra algo tan físico para poder decir, es así, era acá. Y qué maravilloso es ver cómo en la Escritura nos muestran a un Dios poderoso. Y que aunque lo viéramos, hermano, no lo vamos a poder describir. Porque Juan, imagínense, hizo su mayor esfuerzo. Daniel hizo su mayor esfuerzo. ¿Y qué es lo que logró? Darnos una imagen que nos muestra algo de lo que es el trono de Dios. Hermano, les invito a que podamos orar.